¿Qué tal amigos? Los saludo con el gusto de siempre. En un artículo publicado en el portal Animal Político de octubre de 2016, Gustavo Rivera dice algo de lo que quiero partir para este apunte en perspectiva. Para reducir la corrupción, dice Rivera, necesitamos entenderla mejor y para entenderla mejor necesitamos describirla, ilustrarla y medirla con mayor precisión. Más adelante escribe, no es un problema cultural y tampoco está en nuestro ADN. Mucho menos es una condición humana que debamos domar a latigazos. La corrupción es un problema sistémico que se construye sobre la base de situaciones cotidianas e interacciones entre servidores públicos y ciudadanos, y entre ciudadanos, que con el paso del tiempo se convierten en intricadísimas redes de complicidad donde no siempre es fácil distinguir la víctima del victimario, ni identificar cuando los actos de corrupción son transacciones de mutuo acuerdo sin víctimas ni victimarios. Aceptar que la corrupción somos todos, o que es parte de nuestra cultura o del ADN nacional, favorece la propuesta de que el objetivo deseable no es eliminarla, sino quizás bajar su intensidad, aceptar que se robe, pero poquito, que se soborne, pero en lo oscurito, que se defraude, pero repartiendo. Aceptarla como condición insuperable, por la razón natural o cultural que sea, es lo que nos tiene en este macro círculo vicioso nacional en el que la cantidad y variedad de buenas intenciones, leyes, políticas, sistemas y procedimientos es casi tan abundante y diversa como las formas y conductas que asume la corrupción misma. La corrupción va por delante y más rápido que las soluciones propuestas o llevadas a cabo para suprimirla. Me pregunto, como país, ¿estamos ya en el punto de no retorno? ¿Estamos aceptando por la vía de los hechos que, como es natural, no se puede erradicar? ¿O quizás aún no se toca a fondo en este tema que muy probablemente es el más grave de los problemas del país? Para tratar de entender mejor la corrupción, a fin de reducirla como propone Gustavo Rivera, en su aportación al portal de Animal Político, sugiero que pensemos en 4 situaciones en las que surge o se fortalece la corrupción, y que van desde lo menos a lo más grave, de lo que pudiera ser accidental, inconsciente o pasajero, a lo que constituye un problema orgánico y estructural para la nación. En la primera de estas situaciones, la corrupción ocurre principalmente por falta de información, por ignorancia, porque no se posee una definición sobre su naturaleza y de sus expresiones. Se da de manera prácticamente inconsciente. Cuando pasa al plano consciente, la persona dirá, yo no sabía, aceptando así su ignorancia, o tal vez dirá, nadie me lo dijo, aceptando de este modo su irresponsabilidad. En una segunda situación de mayor complejidad que la anterior, la corrupción ocurre como acto deliberado. Se dispone de información y hay conciencia de que se está actuando mal, pero entra en juego la disyuntiva ética y con ella la necesidad de decidir, probablemente en función de las posibles consecuencias. Quizás no haya ninguna, sería una de las opciones, porque el acto se puede mantener oculto o protegido por alguien con poder para hacerlo. Alternativamente, sí podría haber consecuencias porque se sabrá más pronto que tarde. Posiblemente es la situación de la mayor parte de la corrupción, ejemplificada en casos como el tráfico de influencias, soborno, pedofilia, compra de voluntades, etc. La frase en este caso es, yo sabía, pero me la jugué por aquello de que en México el 95% de los delitos permanecen impunes. Una tercera situación de corrupción, más compleja que las anteriores, ocurre cuando lo anormal se convierte en normalidad. Cuando, por ejemplo, en una colectividad, asociación, institución, empresa o país, la complicidad se vuelve sistémica, aceptable e incluso regulada. Pagar un porcentaje para obtener un contrato, sobornar al policía o al burócrata y pretender justificarlo diciendo, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Recuerde que el que no tranza, no avanza. Posiblemente este espacio sea el preferido de quienes se corrompen siendo proveedores o compradores del gobierno, nacionales y extranjeros. Lo anormal en un país, por cierto, se normaliza en otro. El cuarto y más grave espacio de corrupción ocurre cuando ésta se propicia desde las leyes. Es el caso, por ejemplo, del primer párrafo del artículo 27 constitucional, que privilegió la visión colectiva de la nación, postulando que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación.
la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las acciones encaminadas a bloquear, desvirtuar o de plano cancelar esta visión fundamental han sido constantes, incluso desde antes que fuera promulgado este precepto central de la Constitución mexicana. En otro contexto de tiempo y espacio, aquí y hoy en Baja California, hay ejemplos de esta situación que plantean la posibilidad de corrupción desde las leyes. Un ejemplo de ello lo presenta el portal Cuatro Vientos Periodismo en Red, publicado en marzo de 2017, en el que analiza y concluye que el párrafo cuarto del artículo 100 de la Constitución de Baja California y la correspondiente Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado bien podrían caber en esta situación de corrupción desde las leyes. En conjunto, estas cuatro situaciones son espacios en los que fructifica la corrupción y nos corresponde a todos observar, analizar y reflexionar a partir de la idea de que efectivamente la corrupción no es una condición ajena a nuestras conductas, pero tampoco es una condición que esté más allá de nuestras posibilidades si es que colectivamente hacemos más para lograr su eliminación. Gracias, estaré pendiente de sus comentarios, siempre con la intención de poder encontrarnos nuevamente en otro apunte en perspectiva.